El mundo despide a Fidel Castro. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo que hoy, 25 de noviembre del 2016, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Fidel y Chávez, que hoy ya están juntos allá en el cielo de los justos, son más futuro que cualquier otra cosa en las batallas que hoy vamos a dar. Fidel Castro es un gran maestro en principios y valores. Su lucha no solamente ha sido para el pueblo cubano, ha sido para los pueblos del mundo que luchan por su liberación. Estamos tristes, pero en paz, porque el comandante cumplió su misión, abrió caminos que han inspirado a muchos de los que deseamos una América Latina más justa, más equitativa, pero también más digna y más soberana. Y en eso Cuba es experta en darnos cátedra, en soberanía y dignidad. Es una lucha que parecía imposible de poder subsistir, porque son más de 50 años luchando con la primera potencia mundial a pocos kilómetros y al frente de un país pequeño. Desde ese punto de vista es toda una épica. Murió el más grande, Fidel Castro. Me agarró un llanto terrible porque fue como mi segundo padre. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. Todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de balas. Voy a desembarcar así en Nueva York. I will land in New York like this. Tengo un chaleco moral. A todos nos llegará nuestro turno. ¡Que viva el recuerdo eterno de Fidel Castro! Hasta la victoria, siempre. Y nos acompañan tres dirigentes que por militancia o por sus cargos tuvieron una relación directa con Cuba o con el propio Fidel Castro. Gracias por venir. Jorge Telerman fue embajador 2 años. Así es. Y alrededor de una fecha clave en el proceso político de Cuba, pero de todo el hemisferio, alrededor de la visita de Juan Pablo II. Fue allí donde varios países, Estados Unidos era presidido en ese momento por Clinton, había un acercamiento, ¿se acuerdan? Ya están las memorias. García Márquez hacía de intermediario oficioso, todo indicaba que efectivamente la última página bochornosa de la Guerra Fría se iba a dar vuelta en ese momento, es decir, la reanudación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Luego la Farlewinski para otro programa, en fin, ciertos problemas de Clinton, tal como cuentan las memorias García Márquez, hacen imposible, pero esa visita y ese proceso político, esa frase que todos recuerdan, ¿no? Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba, que Juan Pablo II expresa en la Plaza de la Revolución. Él, con 1 millón de personas, hablando con una imagen, con la figura del Che recortada en el Palacio de la Revolución, escuchándolo ahí, Fidel, Raúl, García Márquez, todo el mundo, todo indicaba que allí empezaba un proceso de reapertura de las relaciones o de reformulación del vínculo entre Cuba y la comunidad latinoamericana, de hoy en términos institucionales, pero luego fue fallido. Ese momento, de todas maneras, fue luego concluido con presencias institucionales similares, ¿no? Otros protagonistas, pero las mismas instituciones. Ya no Clinton, sino Obama, ya no Juan Pablo II, sino Francisco, y Raúl Castro, aunque Fidel fuera de escena en un lugar protagónico, ahí sí terminando con lo que ya era un anacronismo insoportable y la reanudación de las relaciones entre... Hay algo igual de optimismo en el terminando. Terminando, optimismo si uno no escucha la última frase del presidente electo. Ahora, en un ratito Trump, vamos a estar hablando cosa, de lo que dijo hoy Donald Trump, anticipando lo que puede ser una relación distinta entre los Estados Unidos y Cuba después de lo que fue este último año del restablecimiento del vínculo. Ahí estamos viendo algunas imágenes en vivo desde La Habana, desde la Plaza de la Revolución. Hay una fila enorme, cientos de miles de cubanos se están acercando para darle el último adiós a Fidel Castro en una ceremonia que durará en total 9 días. Habrá algunos días en La Habana y después van a recorrer las cenizas de Castro toda la isla hasta llegar a Santiago de Cuba, donde sus restos serán enterrados junto al poeta Martí. Juliana Di Tulio fue, ¿cuántos años embajadora en Cuba?
Juliana María, perdón. Juliana María no fue nunca, ¿no? Y ella fue una gran embajadora. Ojalá tuviera la edad de Juliana. Pero son mucho más bonitas. Es muy linda. Estuve más de 7 años, 7 años y medio. Sí. Y le tocó ver una Cuba distinta de la que le vio Tellerman. O sea, de hecho no estaba gobernada por Fidel Castro. No estaba gobernada por Fidel Castro, sino por Raúl, pero de todas maneras Fidel siguió teniendo hasta último momento un gran predicamento dentro del propio país y en el exterior. Pero sí, era una Cuba distinta en el sentido que ya en el año 2005 o 2006 se había iniciado una encuesta en todo el país, que después fue recogida y fue trabajada en toda la base de todo el país y que dio, digamos, como resultado lo que se conoce como la actualización del modelo y los lineamientos que está siguiendo Cuba y que tiene que ver con algunas de las medidas que después se fueron tomando. Ese proceso democrático de consulta fue interesantísimo y también me tocó vivir una etapa de gran apertura, más que apertura, yo diría de un trabajo muy a fondo por la integración regional. Tuve oportunidad en la Universidad de La Habana de escuchar a más de 13 presidentes latinoamericanos dando clases magistrales, cantidades de presidentes de otros países, ministros, referentes de África, de Asia, de Europa. Se fue elaborando en ese momento también toda la reformulación de la posición común de Europa en contra de Cuba. Me tocaron 2 papas. También muy importante para ver inclusive la religiosidad del pueblo cubano y cómo el pueblo cubano acompañó a los 2 papas, inclusive a Ratzinger, no al otro papa que es más popular si se quiere, digamos, porque a mí alguien una vez me decía, pero no, son ateos, no, tienen una gran religiosidad que se expresa en muchas religiones y también en muchas creencias de otro tipo. Así que me tocó una etapa y después la visita de Cristina 4 veces y de algunos ministros, así que fue muy intensa, muy atractiva, muy interesante lo que se había ido armando como bloques regionales y como integración regional de América Latina y el Caribe. Porque nosotros acostumbramos a decir solo América Latina y en realidad es muy importante todos esos países del Caribe. Si no me confundo, Josami debe ser el primero de esta mesa que conoció a Fidel. Sí, bueno, me parece que sí, porque fue en la segunda mitad de los años 60. Sí, claro. En un momento que uno podría decir el momento revolucionario de América Latina, las grandes expectativas. A mí me invitaron, yo era un joven periodista que era secretario general del sindicato de prensa de la capital. Y me invitaron para un 1 de mayo. Allí lo conocí a Fidel y establecí obviamente relaciones con los periodistas cubanos. Y tuve oportunidad de viajar ese mismo año y al año siguiente también cuando se hizo la conferencia de la llamada OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad. Una reunión histórica, yo no podía creerlo que estuviera participando, pero lo cierto es que participé. Estaba John William Cook presidiendo la delegación argentina, un lujo. Salvador Allende era el presidente de la representación de Chile, y una ausencia, como digo en una nota que escribí en estos días, que estaba más presente que todos nosotros, que era el Che Guevara, que después se supo pocos meses después que estaba en Bolivia, pero que todos sabíamos que estaba, de alguna manera, que eso que se estaba discutiendo ahí tenía que ver con lo que debía estar haciendo el Che Guevara. Y aprovechando esos encuentros en la década del 60, un poco la impresión personal, ¿cómo era ese Castro? Además, a lo largo de tu vida después lo entrevistaste varias veces. Sí, en realidad nunca lo entrevisté como periodista, eso es lo curioso. Yo como militante. Sí, y algunas veces he estado con él en reuniones de intelectuales, ¿no? Pero siempre me quedé con las ganas de hacerle una entrevista muy larga donde hubiera podido preguntarle otras cosas que a veces no podía preguntarle. Pero lo volví a ver en los años 80, en las reuniones que se hicieron en relación al tema de la deuda latinoamericana, que Cuba le dio mucha importancia a eso, Fidel hizo una gran campaña, y yo creo que estuve en 2 oportunidades en Cuba, pero me parece que casi todos los meses del año hubo algún seminario, algún encuentro, alguna convocatoria. Y allí, bueno, ya era otra la situación en Latinoamérica después de las dictaduras. Fidel, como siempre, muy interesado en profundizar la relación con los países latinoamericanos, y tomó el tema de la deuda
porque se dio cuenta que era una bandera unificadora de toda América Latina. Y en ese sentido me parece, fueron importantes esos encuentros. Un momento también particular, porque era un momento que el entonces presidente de Perú, Alan García, había planteado también la necesidad de restringir el pago de la deuda latinoamericana. Eso despertó muchas expectativas. Fidel no tuvo tantas expectativas y terminó teniendo razón, porque después Alan García no siguió por ese camino, digamos así. ¿Qué puede pasar ahora en Cuba o con Cuba sin Fidel? Me parece que lo que dice Juliana es clave. Hay un proceso que ya se había comenzado, con corsi y ricorsi, con los tiempos particulares que Cuba y que cada país, cada pueblo decide, cada sociedad decide su transformación. Lo que sí, y está claro en lo que comentaba Juliana, esa encuesta y esas decisiones, y después esas manifestaciones que el mismo Raúl Castro hizo en su momento, de qué manera Cuba tiene que pararse frente a un mundo que es completamente distinto al que imaginó la revolución. Pero también hay que decirlo, yo lo pienso, porque ustedes tienen allí un título muy claro, muy preciso, de Fidel Castro entre el amor y el odio. Hay una parte también que tiene que ver con la decepción, que ni es ni amor ni odio, sino cuáles son los resultados de un socialismo después de 40 años, con una circunstancia a la que tuvo que atravesar Cuba, sin duda muy dura, de confrontación con Estados Unidos, el bloqueo, etcétera, etcétera, pero un proceso que hoy me parece que con sus tiempos y con sus formas irá, en términos económicos al menos, a encontrar formas de producción más cercanas al capitalismo tradicional que al socialismo. Pero pregunto, ¿ese proceso es irreversible o con el triunfo de Trump, que cambió la mirada de todo el mundo respecto a Estados Unidos, también va a cambiar esa relación de Cuba a Estados Unidos? Digo, ese proceso de apertura controlada que era hasta ahora va a modificarse después que Trump dijo que, bueno, va a cambiar el vínculo con Cuba, el vínculo que venía manteniendo por lo menos con Obama, ¿no? Muy cortito para dejar, yo creo que si algo mostró esa inteligencia y Cuba es la persistencia en un camino que elige. A mí me parece que este camino de apertura será con otros ritmos, conforme a las circunstancias internacionales, como cualquier país, pero hay un camino que no tiene retorno, no por solamente una convicción de esa encuesta, sino porque hay una necesidad real. Las condiciones materiales y económicas de Cuba son muy frágiles y están muy deterioradas y tienen que encontrar formas de dar respuestas a las necesidades de su pueblo. Pablo Bomaro es investigador y profesor de Claxo. ¿Qué puede pasar con Cuba sin Fidel? Bueno, mira, yo creo, coincido con esto, creo que los procesos de cambio en Cuba van a continuar porque tiene que ver con una decisión del pueblo cubano, el gobierno cubano, de ir a un proceso, no diría de apertura, pero sí de actualización económica y sobre todo también social, de otras formas de participación, otras formas de, expresión cultural, mucha mayor diversidad, mucho mayor lugar a las diversidades internas en la isla. Entonces yo creo que este proceso de cambio va a continuar más allá de que esté o no, Fidel Castro, y también más allá de Trump. Porque aunque Trump no quiera y aunque Trump perniciosamente para Cuba y para América Latina le haga caso a cierto grupo minoritario, pero con mucho poder en Miami, porque también hay que decirlo, son grupos minoritarios, lo que pasa es que son los que concentran dinero e influencia política. Por más que le haga caso a esos grupos, la decisión del gobierno y del pueblo cubano creo que es, irreversible, que hace unos 6, 8, 10 años que se fue tomando y eso va a continuar. Ahora, ¿qué le cambia más a Cuba, la muerte de Fidel Castro o la elección de Donald Trump? Porque la muerte de Fidel Castro finalmente parecería que está en una transición bastante ordenada. Sí, sí, la muerte de Fidel obviamente es un hecho conmocionante, importantísimo, pero no implica ningún cambio importante en sí mismo. Es algo que... Sí, estaba dentro de lo esperable. Que estaba previsto. De la biología. Que hubiéramos preferido que no ocurriera. Me parece, yo quería volver un poco antes, porque en realidad Jorge hablaba de algunas decepciones que produjo el proceso de construcción de lo que se llamaron los socialismos reales, ¿no? Cuba tiene que ver con ese proceso, una relación muy fuerte con la Unión Soviética desde pocos años después del triunfo de la Revolución, pero tiene también mucho que ver con América Latina y con un proceso muy original. Y me parece que es muy importante tener en cuenta
que cuando se produce en 1989, 90, 91 la desaparición de la Unión Soviética, la crisis de los países del este europeo y la desaparición de eso que parecía una construcción política estable y perdurable, bueno, hubo muchos que anunciaron que Cuba no iba a poder sostenerse sola, claro. mantenerse sola. Y realmente me parece que es un tema para seguir investigando cómo pudo sostenerse Cuba. La Porque pregunta ahí- es también en qué condiciones. Y ahí, Claro. para introducir En otras condiciones discusiones, porque difíciles. decía lo que planteaba Terman de la decepción. ¿Efectivamente es una sociedad igualitaria la cubana o es parte también del mito construido sobre, digamos, las mieles de la revolución? Yo quisiera aclarar un par de cosas antes. Primero, Sí. Después te dejo, si querés, lo de... aunque en realidad están reformulando, repensando esto también, y es una de las cuestiones que permanentemente plantea Raúl, que igualdad y justicia no es igualitarismo, y están trabajando acerca de ese tema. Yo quería separar un poco las cosas. El tema con Estados Unidos no tiene que ver con la actualización del modelo. La actualización del modelo, como bien lo dijo Jorge, se desenvuelve y se desenvuelve en relación a la sociedad cubana y en relación al mundo. Que el bloqueo de los Estados Unidos empeora la situación interna de Cuba y le complica la vida es un tema, pero esto no tiene que ver. La actualización del modelo no se hizo para lograr las simpatías de los Estados Unidos. De hecho, cuando se sentaron a conversar, ya hace algunos años atrás, aunque reservadamente, siempre Cuba planteó que no iba a ceder soberanía y que no le pusieran condiciones, se sentaban en igualdad de condiciones a arreglar algunos temas. Y de hecho, Estados Unidos no pudo condicionar a Cuba para modificar algunas cuestiones, y en eso están. Y se viene progresando más relativamente de lo que uno cree cuando ve las noticias. Perdón, etc. Juliana, ¿por qué no nos cuenta un poco eso? ¿Cómo cambió la vida cotidiana de los cubanos en este proceso o en este tiempo? ¿Qué cosas le cambiaron a un cubano en su vida cotidiana o en su vida real todos los días a partir de este proceso? A partir del proceso de actualización o a partir del restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos. Las dos. No, porque no son la lo más mismo. visible y la más impactante para nosotros probablemente. No, pero una es anterior y lleva bastante sí. tiempo, y la otra es reciente y tiene que ver a lo mejor con la vida, tendría que ver con la vida real, porque Cuba, a pesar de que de lo que se ha avanzado, Estados Unidos mantiene un férreo bloqueo sobre Cuba. De hecho, en los dos últimos años, desde el 17 de diciembre del 2014 hasta ahora, han sido sancionados con sumas mucho más importantes, más bancos que antes. Quiere decir que, a pesar inclusive de la voluntad de Obama de resolver algunas cuestiones vía el Ejecutivo y no vía el Parlamento, no lo ha podido hacer. Entonces, eso complica muchísimo la vida de los cubanos, o no les facilita nada. Claro, ¿cómo es la cotidianidad del bloqueo? La cotidianidad del bloqueo se manifiesta en varias cuestiones. Primero, que las transacciones comerciales salen más caras para todo el mundo. Para Argentina también, había que triangular. El no poder comercial, el no poder tener actividad comercial con el dólar, ya complica de por sí todo el comercio. Para Cuba sería mucho más barato comprar cosas en Estados Unidos en razón del flete u otras cuestiones. Están ahí nomás. Si las naves todavía, duda, si las naves que pasan por Cuba, después por 6 meses no pueden entrar a Estados Unidos, eso complica porque hay empresas que no quieren vender, que no quieren llegar. Hay, digamos, reposición de materiales, de equipamiento, etcétera, sobre todo en el tema salud, que Cuba no puede adquirir, porque, por ejemplo, adquiere equipamiento, luego es a Europa, vamos a suponer, o en Bélgica, en Francia, mucho equipamiento, y luego esa empresa le vende el 10% a una empresa estadounidense, ya no es, me ha tocado a mí, digamos, atenderme yo, mi salud, y tener que ver lo que no se puede adquirir. Quiere decir que afecta la vida de los cubanos, inclusive en el tema alimenticio habría muchas cosas que podrían llegar desde los Estados Unidos. Y al respecto, quiero agregar solamente una cosita. Trump, no sé cuáles eran las intenciones de Trump, pero también hay que poner en la balanza que hay muchos intereses en los Estados Unidos que quieren que se termine el bloqueo con Cuba. No solo, digamos, la agricultura del sur de los Estados Unidos, también empresarios que quieren invertir, también una serie de sectores, y ellos van a seguir presionando. Sí, el turismo, el sector financiero. Y el turismo, porque todavía se va a Cuba, van muchos más estadounidenses, por supuesto, pero a través del sistema de visas un poco ampliadas que logró Pero como decía Obama. Paul Krugman el otro día, a diferencia de lo que siempre decimos, ojalá que
Trump no cumpla con sus promesas electorales. Sería la primera vez que el mundo estaría contento con que no cumpliera. No, la primera vez no, varias veces, pero que bueno. No cumpliera, bueno, en todo caso, que no cumplía con las promesas electorales, pero estoy plenamente de acuerdo, y creo que lo que vos antes decías. ¿Sabes qué puede servir? Que levante la ley de pies secos, pies mojados. Por ejemplo, claro, eso. por ejemplo. Para que todo el mundo lo entienda. No, el resto nos quedamos afuera. No, bueno, te lo dejo a vos. No, pero digo, como quieras. No cabe duda que un país, cualquier país, pero un país prácticamente limítrofe, lo separan 80 kilómetros de mar con los Estados Unidos, con una economía como Cuba, iría muchísimo mejor con una relación normal. Así que no cabe duda que a Cuba le iría mejor. Pero yo también me permito decir que ese no es el único inconveniente económico que hoy enfrenta Cuba. Por eso me parece muy bien cuando Juliana separa las dos cosas. Un capítulo es normalizar algo absolutamente anacrónico e incomprensible, producto, como bien decías vos, de un lobby cubano de Miami que hacía imposible que otros, no solamente el Partido Demócrata u Obama, como bien dice Juliana, muchos sectores económicos quieren reanudar y tener sectores republicanos. Lo intentó el propio Trump. Tener buenas relaciones y normales relaciones. Lo que ha fallado allí, los problemas que tiene Cuba, además del bloqueo, además, son cuestiones de un sistema económico interno, que es eso lo que está en revisión y actualización, como se dice, pero sobre lo que hay que esperar, me parece, ineluctablemente, con sus tiempos, un camino de desarrollo inevitable hacia formas no socialistas de organización de la economía. Yo quisiera señalar una pequeña cosa y después explicarle lo de la ley de pies secos a pies mojados. Digamos que, por ejemplo, a partir de la actualización del modelo salió la ley de inversiones nueva, están caminando a resolver el problema de la doble moneda, pero lo que Cuba, hay medidas que no toma de inmediato porque está tratando de modificar su sistema y llevarlo, como ellos dicen, a un socialismo próspero, que quiere decir ascenso. Igual, María, le interrumpo para que todo el mundo entienda que eso no es la doble moneda. Digamos, en Cuba hay una moneda que es convertible con el dólar y otra que es la de los turistas y otra que es la que usa el pueblo cubano. Uno son los gana, y lo otro, se gana pesos cubanos. Claro. Y hay que si trasladáramos a la tasa del dólar sería un sueldo absolutamente imposible, bajísimo. Muy bajo. Y ahí esa doble economía. El cubano compra en pesos cubanos, el turista o el diplomático comprábamos con los exactamente, por el peso convertible, con el cubano convertible. Los cubanos igual acceden a ese CUC. Claro, igual es una economía uno no puede compleja, comprar lo mismo con una que con la otra. Ahí se nota dentro de la vida cotidiana si uno accede a una moneda que es en realidad dólar, a la otra que vale mucho menos, ¿no? Sin duda. Igual hay un desarrollo ahora de una economía diferente, de la economía social a través de cooperativas o también los autónomos, ¿no es cierto? Que es una especie de economía privada, por ahí lo puedes desarrollar más. Y estas personas tienen más acceso a los cucas, más un ingreso mayor. Yo solamente decirte pies secos, pies mojados. No, perdónenme, pero es que es muy importante, porque la ley de ajuste cubano y pies secos, pies mojados es un acuerdo que tomó Estados Unidos con Cuba. Si los balseros, las personas que se han tirado por el agua llegan a Estados Unidos, ya se quedan, son aceptados y por la ley de ajuste cubano el único país, los únicos personas que logran de inmediato ciudadanía en los Estados Unidos en un año son los cubanos, es una ley preferencial para ellos. Si estas personas, por ejemplo, cuando van por agua, son tomadas en el agua, son devueltas a Cuba. Esa es la ley pies secos, pies mojados. Si llega a tierra firme. ¿Y qué pasa? No necesariamente por barco, puede ser cruzando la frontera de México, la frontera de Canadá. Nada, de inmediato tienen unas... Bueno, de hecho, mucha gente ha sido secuestrada en las fronteras de México para robarle el pasaporte, el documento. Sí, la cédula cubana para poder tener la ciudadanía estadounidense. Exacto. ¿Qué pasa cuando vuelven a Cuba? Pero esto creo que es importante, porque Estados Unidos está alentando, con el único país que alienta en todo el mundo una inmigración ilegal, es con Cuba. O sea, Estados Unidos alienta que los cubanos migren ilegalmente, lo promueve porque cuando tocan tierra firme o tocan suelo norteamericano, les da ciudadanía, pasa un año, al año le da ciudadanía, lo que ningún ciudadano tiene, lo que vos no podés tener, lo tiene un cubano siempre y cuando migre ilegalmente. Es decir, si un cubano va como profesor, va legalmente, embajador, diplomático,
económico no se acoge a esta ley. No, pero tampoco puede esta migrar, ley tampoco es puede migrar. solamente... Pero tampoco puede migrar legalmente. Pero lo que Bueno, hoy en día, tiene sí, muchas hace dificultades. 5 años que sí, Jorge. Hace A vos te falta también que sí. actualizarte. Hace algunos años. No, cambió. Las leyes, yo lo que quería las leyes decir... migratorias de Cuba también cambiaron. Perdón, Cambiaron, pero no a manera, digo, para entenderla, no a la manera de leyes migratorias como en nuestro país. Son no, diferentes. pero hoy en día son bastante ¿Qué pasa con la Ningún país es persona comparable, que es recogida en el agua y vuelve a Cuba? Nada, no pasa nada. Yo No, conozco simplemente, un o sea, digamos, vuelve a su vida en Cuba. Seguramente estará él más disconforme o más molesto, pero vuelve a su vida en Cuba. Yo quería decir algo bien breve sobre el tema, digamos, económico, porque creo que es importante entender la, digamos, complejidad y la creatividad que hay en Cuba, también a nivel económico. Es decir, yo no coincidiría tanto, digamos, un matiz ahí, perdón, Jorge, con que Cuba vuelva a formas capitalistas clásicas. No, yo no dije clásicas, dije formas capitalistas, no socialistas. No hubo un socialismo clásico tampoco, y de hace varias décadas que no lo hay. En los 60 hubo sus errores, 70, pero hace varias décadas que no lo hay. Creo que ellos están justamente ensayando formas cooperativas, tercer sector, economía social, participación estatal privada, justamente con una preponderancia de, digamos, economía popular. Sin duda que son formas que son incipientes, que en muchos países no han dado tanto resultado, pero creo que hay que dejarlos a ellos que creen libremente, es decir, no, digamos, inmiscuirse y no estar pensando si encajan con un modelo, encajan con otro, sino más bien cómo ellos mismos van creando las formas para subsistir, sin como duda lo han hecho hasta ahora. Claro, como digamos, los últimos, digamos, 58 años. Está pidiendo de la palabra. Sí, porque me parece que quedó sin respuesta una pregunta acerca de si se puede decir que Cuba es una sociedad igualitaria o si eso es un mito. Entonces a mí me parece que algunas cosas se han dicho en el sentido de que somos todos conscientes de las dificultades de la economía cubana. Hay situaciones que obviamente no son las ideales, como las que se han señalado aquí en relación con el doble circuito monetario, etcétera. Pero por otro lado, si tomamos en cuenta las condiciones en que se desarrolló este proceso, el bloqueo de los Estados Unidos y las difíciles condiciones además que tuvo que soportar Cuba después de la caída de los países del socialismo real, me parece que hay que señalar que hay una voluntad igualitaria notable en el proceso cubano. Porque en este contexto socioeconómico tan complicado, de cualquier manera es un país que destina el 12% de su producto a la educación, un porcentaje similar a la salud, que terminó con el analfabetismo de un modo que muchos países de Centroamérica y el Caribe no. Ahora, ¿ustedes no, no creen que habilitar las transacciones de autos, por ejemplo, crear los paladares, ¿no? Que los cubanos puedan en sus comedores de sus casas habilitar restaurantes, comercializar? ¿No creen que eso es un paso hacia el capitalismo o creen que es una respuesta ante la urgencia económica de la propia situación que viven los cubanos? No, lo que pasa es que yo comparto lo que decía recién Pablo. Es muy difícil hoy decir qué es el socialismo y qué sería volver al capitalismo. A mí lo que me parece que hay un proceso, llamémosle del socialismo reales, que tuvo una crisis muy profunda. A partir de ahí hay un replanteo en términos políticos y en términos teóricos acerca de qué camino siguen o van a seguir las sociedades. Yo creo que Cuba ha demostrado o ha comprendido, si se quiere, la necesidad de una mayor apertura económica, pero por otro lado está haciendo un esfuerzo por hacer eso compatible con mantener ese perfil igualitario del proceso. Exacto. Ahí pueden surgir propuestas Yo nuevas. agregaría, ¿Y la apertura democrática en todo esto? por eso yo le agregaría una cosa. A mí me parece que, coincidiendo, aunque por ahí con matices, lo está diciendo Josami, digo, pero, y para poner en situación, ¿no? Porque estamos hablando de un proceso que comenzó en los 60, en un momento del mundo, en donde gran parte de la humanidad creíamos en que efectivamente podíamos llegar a un orden social y un modelo social mucho más justo, mucho más próspero, con libertad plena de desarrollo del ser humano. Lo que decimos, al menos desde mi perspectiva, es que frente a las condiciones de los socialismos reales, lo que hay que plantearse es que efectivamente, desde mi perspectiva, muchas perspectivas, han fallado en muchas cosas, pero eso no significa que no haya que buscar formas de organizar de una manera justa una sociedad. Ese sigue siendo el deseo de muchos de nosotros. Igual, aún aquellos que sentimos decepcionados de esa apuntaba caída, que incluye claramente, que para mí políticas incluye desde una manera taxativa y clara
las libertades individuales y políticas, Claro. como muchos en otra generación pensábamos que por ahí la libertad podía ser secundaria en términos de la lucha por la igualdad. Hoy me parece que muchos pensamos, no, tienen que ir par y paso, no puede haber desde ciertas perspectivas como la mía, una sociedad justa, igualitaria, si no es de pleno uso de las libertades Yo individuales. quiero decir algo con esto, porque creo que hay dos términos claves, hay dos, digamos, palabras claves que son descentralización y participación, tanto a nivel económico, porque esto de mayor participación particular, mayor iniciativa y menos centralización estatal o menos concentración tiene que ver con descentralizar y con abrir a la participación. Y esto también tiene que ver con algunos cambios políticos, culturales, sociales. Yo igual no hablaría de cambios democráticos, en el sentido de que la democracia es una noción muy opinable desde antigua Grecia hasta hoy en día. Es decir, podríamos hablar de democracia en Estados Unidos cuando Hillary Clinton tuvo 2 millones más de votos que Donald Trump. Se eligió un Y sin sistema embargo, electoral y salió electa con esas reglas. Presidenta, Es por eso digo, democracia. ¿Y es en democracia? Cuba hay un sistema electoral que sigue sus reglas, simplemente que no hay un sistema de partidos Bueno, el problema liberal es el partido modernos. único y la democracia, hay una pregunta si es eso- que no hay partido único. En Cuba, por eso ahí hay un error conceptual que es importante saber para opinar fundadamente. En Cuba no se votan partidos. Hay un único partido habilitado, que es el Partido Comunista Cubano. Y eso Ahora, no es un las partido elecciones único. que No son son cada en 2 base a años, partidos. un segundo nada más, las elecciones que son cada 2 años, no se votan partidos, se votan personas. Las boletas tienen personas, como pasa en muchos países, y uno marca personas y abajo hay un círculo que si uno pone una X en el círculo, marca a todos los candidatos. Pero si todas las personas Se son del llama mismo votan partido- todos, no son del mismo partido, hay muchos, hay un solo partido. hay muchos, porque Hay lo muchas que pasa es que agrupaciones hay dentro que del partido. abrir la mente, no se agrupan por partidos políticos. Los cargos tienen que ver con delegación de abajo hacia arriba, se eligen delegados por manzanas, se eligen delegados por canales de televisión, se eligen delegados por universidad. Esos delegados se votan a nivel de jurisdicción, circunscripción, y esos candidatos o esos delegados votados por todos los habitantes son los que componen la Asamblea Nacional del Poder Popular, que, nota al pie, paréntesis, no cobran sueldo por su cargo. Las personas siguen cobrando el mismo salario que en su trabajo de origen. En Cuba los diputados no cobran 142.000 pesos por representar a los cubanos. Siguen cobrando el mismo sueldo que son maestros, obreros, profesionales, comerciantes. Entonces es un sistema distinto que no tiene que ver con lo partidario, sino que tiene que ver con la representación social por delegación de abajo hacia arriba. Sí, José. Sí, es un tema complejo, ¿no? Yo prefiero marcar claramente el sesgo igualitario de la experiencia cubana, me parece lo más reivindicable de ese proceso socialista, y creo que Cuba tiene el gran mérito de haber sobrevivido a la crisis de los socialismos reales, que tiene que ver, como decía antes, con la originalidad de ese proceso, con la gran participación popular, y me parece que hay una búsqueda política que está todavía en veremos. Igual, es decir, no Josami, creo y que también haya, para- que haya bueno, un sistema el problema lo tiene político el que no- ya que uno pueda decir esta es la democracia. El Me problema lo parece tiene el no, que es cubano y no quiere ser comunista, piensa diferente, no Yo quiere no estar diría- formar parte del yo no partido diría- y quiere participar en política. Yo no diría Tiene que, problemas. yo diría que no es que no quiere ser comunista, sino sí el problema está por No eso. quiere ser parte del Partido Comunista Pero Cubano. eso, ¿por qué no? Pero, No tiene- pero Pero no por eso lo digo, tiene que ver con una pluralización. Pero a ver, Pablo, Perdón, No es obligatorio, que no no. tiene Si que quiere ver- participar, no puede hacerlo. No, el cubano que no está de acuerdo con el proceso mayoritario, Sí. pero que no es lo mismo que comunista, porque parece un detalle, pero si no, digamos, agitamos fantasmas que no son. El cubano que no está de acuerdo con el proceso mayoritario de la Revolución Cubana, es cierto que hoy en día, y creo que hacia esa descentralización y hacia esa pluralización y esa participación también va Cuba a nivel económico, pero también en el político. Yo voy mucho a Cuba, por suerte, y hablo con muchos jóvenes y hacia esa pluralización de permitir otras formas de participación que no tengan que ver con los organismos consagrados, que no son el Partido Comunista, porque digamos, el Partido Comunista es el menos importante de las formas de participación. Tiene que ver con digamos, estudiantes, mujeres, trabajadores, jóvenes, que es cierto que tienen concepciones a veces demasiado hegemónicas o demasiado unificadoras. Tenemos que ir yo cerrando, creo- así que yo creo que sí, 20 segundos para cada uno. Me parece que, como algún maestro enseñaba, no hay que odiar ni amar para entender algo, sino tratar de ser inteligente. Me parece
que hay algunas cosas que dejó Cuba muy interesantes, efectivamente, por el lado de la búsqueda de una sociedad igualitaria. Tiene un sistema educativo que hasta el mismo Obama acaba de elogiar, un sistema sanitario, pero que también desde muchas perspectivas creemos que tiene un sistema político que restringe las libertades individuales y eso a la larga, o muy a la corta, la paga el desarrollo de una sociedad que ojalá encuentre su forma, pues un país tan noble y un pueblo tan noble que se ha bancado tantas, que encuentre su forma de desarrollo también de las libertades individuales lo más rápido posible. Marino, para terminar. Es que este programa creo que se hizo en homenaje al comandante Fidel Castro, así que deberíamos hablar de él. Y creo que esto que planteaba Eduardo Josami, de esta voluntad de igualdad del pueblo cubano y de Cuba como nación plantada frente al mundo, eso es Fidel. Lo mismo que el internacionalismo, es Fidel. El desarrollo, yo no tuve contacto con Fidel del mismo modo porque él estaba enfermo, pero pude aprender a conocer a Fidel a través del pueblo cubano, porque donde iba, vos te acordás, Jorge, que vas a los centros de investigación, vas a las escuelas, vas a los barrios, vas a distintos lugares y la gente te habla. Por acá pasó Fidel en el peor momento del periodo especial y dijo, acá tenemos que invertir en esto, hacer lo otro. Ese era Fidel y también el líder que se plantaba en las Naciones Unidas y le planteaba al mundo un sistema de convivencia distinto, sin explotación del hombre, sin subordinación de la política a la economía y además un mundo sin dominación de un país sobre otro. A los cuatro, muchísimas gracias por haber venido.